resolución suprema que nombra como ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 114-2017-PCM, Lima, 27 de julio de 2017. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma de Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente de la República, y firma de Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Seguidamente, juramentación de la ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Ciudadana Fiorella Yanina Molinelli, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío en el Despacho de Inclusión Social y Desarrollo. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien. Si no, que la justicia y el pueblo os lo demanden. Felicitaciones. Que de esta manera entonces Pedro Pablo Kuczynski, su jefe de Estado, le da su respaldo a Fiorella Molinelli. Recordemos que ella no es una cara nueva dentro de la gestión pública en este gobierno. Ella ocupó primero el viceministerio de Transportes, de ahí pasó al viceministerio de Vivienda y hoy va a ocupar, o a partir de hoy ocupa, la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. La renuncia del ministro de Transportes, Martín Vizcarra, que en realidad es una suerte de censura implícita, una autocensura, digámoslo así, porque evidentemente, dado este informe de la Contraloría muy negativo, el Congreso probablemente lo iba a censurar y se ha adelantado. El problema es que, según el Ministerio de Economía, ese informe de la Contraloría está completamente equivocado, porque según el Ministerio de Economía, la adenda famosa no genera perjuicio económico, según la Contraloría genera un perjuicio económico de 40 millones de dólares, sino más bien, dice el Ministerio de Economía, un ahorro de costos para el Estado por los siguientes motivos, y explica las razones técnicas y económicas por las cuales en realidad efectivamente la adenda representaba un ahorro, puesto que no se va a incurrir en los enormes gastos financieros o costos financieros del contrato original, que suponían una tasa de interés del 22% y un gasto como de 500 millones de dólares adicionales. Entonces, evidentemente era más o menos claro, pues, que desde un comienzo, que en realidad el Estado estaba ganando. Ahora, que se estuviese afectando la naturaleza de una asociación público-privada, que ya no, el concesionario ya no iba a tener que conseguir el financiamiento, sino que financiamiento que de todos modos iba a pagar el Estado. Entonces, en ese sentido, como dice el Ministerio de Economía, el riesgo financiero siempre fue del Estado, no fue del concesionario, digamos. El concesionario tenía que conseguir el financiamiento, pero lo iba a pagar el Estado. Y ese financiamiento lo había conseguido, o lo estaba consiguiendo, a unas tasas prohibitivas, draconianas. Entonces, leoninas, perdón. El hecho es que se ha generado esta situación que puede tener repercusiones importantes, porque hay denuncias penales contra un conjunto de funcionarios. Uno se pregunta los funcionarios van a tomar decisiones de ahora en adelante. De hecho, ya era muy difícil que tomaran decisiones. Van a tomar decisiones cuando uno puede ser denunciado por razones técnicas, además por haber tomado decisiones en función básicamente técnica. Es una cuestión realmente preocupante. Y respecto
hay toda una incertidumbre respecto a la estabilidad política del gobierno también. En fin, estamos ahora con Fiorella Molinelli, viceministra precisamente de Transportes, la persona que firmó la adenda, la famosa adenda cuestionada, y que también está entre los funcionarios denunciados penalmente por la Contraloría. Fiorella, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. En primer lugar, agradecerte por la oportunidad de defender mi honor y el de mi familia, y los casi 20 años que tengo de funcionaria pública, en donde en ningún momento he tenido una falta administrativa ni ninguna denuncia penal. Realmente me encuentro indignada por la burla que representa este informe de la Contraloría, porque es un informe netamente político, nada técnico, carece de sustento técnico, legal, viola claramente el debido proceso, porque aquí te he traído todos los descargos que hemos hecho casi 16 funcionarios públicos y nos responden en 3 líneas. Si se puede ponchar, por favor. 3 líneas, ¿no? En donde básicamente dicen que no hemos respondido a ningún argumento de la Contraloría. Y además hay claras contradicciones en el informe respecto a sus conclusiones. Para comenzar, nos regresan al contrato original, que como toda la opinión pública conoce, ha sido deficiente al no contemplar la tasa límite, a la tasa de interés límite, ¿no? Y tampoco ponerle una fecha cierta al cierre financiero. Eso lo dice la propia Contraloría en un informe del 2014. Lo dice en el informe del 2014 que aquí tengo, en el punto 2.10 y en el punto 2.12 dice recomendar a Proinversión poner fecha límite al cierre financiero y en segundo lugar ponerle límite a la tasa de endeudamiento, a la tasa de interés, cosa que no se respetó y que yo también le pido al Contralor que se incorpore dentro de los funcionarios que por omisión han incumplido con su labor de supervisión al contrato. Porque una vez que se aprobó el contrato, el vicecontralor, que hoy es el Contralor, él y sus funcionarios omitieron la labor de supervisión. Claro. Para llamar la atención respecto a por qué no se incorporaron esas 2 condiciones que ellos mismos observaron y que lo ratificaron en el 2016. Pero es cierto que está además recomendando regresar al contrato original, ¿no? Recomienda regresar al contrato original, que es lo más trágico porque deja al Estado peruano en clara desventaja frente a un CIADI, porque lo que está diciendo el Contralor es que ese contrato está bien diseñado. Y entonces yo responsabilizo al señor Contralor y a sus funcionarios respecto a este punto delicado que pone en una situación débil al Estado peruano frente a un eventual arbitraje. Ese es un tema bien importante que hay que recalcar. Básicamente, si me permite, Jaime, sí, han sido 2 los cuestionamientos. Uno, que no se ha acreditado al acreedor permitido, al banco, ¿no? ¿Y en qué se fundamenta la denuncia? En que no se llenó un formulario que le denominan el formulario 14, que es un formulario en donde básicamente lo que se especifica es la línea de crédito y las obligaciones financieras. Es un formulario que es imposible llenar, jurídicamente imposible, porque ¿qué banco te va a firmar un cheque en blanco? Si el gran problema del contrato es que no está acotado la tasa de interés. Eso es lo que Goldman Sachs, en la carta que aquí te he traído, ratifica, señalando básicamente, nos manifiesta la necesidad que se efectúen ciertas modificaciones aclaratorias al contrato de concesión, principalmente a los anexos 14 y 23, relacionados directamente con la bancabilidad del proyecto. Carta Goldman Sachs. A ver si puedes explicar bien eso. Es decir, el banco finalmente no aceptó financiar. El concesionario presenta al acreedor permitido a Goldman Sachs. Como parte de ello, bueno, lo sustenta diciendo pues que está en la lista de acreedores permitidos que están dentro del listado del BCR. ¿No? Asimismo, se señala en la carta que acompaña al informe, acompaña la carta de Goldman Sachs, donde básicamente lo que pide es que se hagan las aclaraciones al contrato de concesión, sobre todo al anexo 14, que es lo que impide continuar con el contrato. ¿Y por qué? Porque ese anexo 14 básicamente lo que hace es Goldman Sachs autoriza la línea de crédito, sujeto a condiciones financieras. Condiciones financieras que, como tú y yo sabemos, no eran parte del problema del contrato original. ¿Cuáles son esas condiciones financieras? La tasa de interés a la que se le iba a permitir al acreedor permitido financiar este proyecto. Ese era uno de los problemas grandes. Pero, perdón, Goldman Sachs quería fijar la tasa de interés. Goldman Sachs, que era el acreedor permitido, iba a financiarle al gobierno peruano el proyecto
a través de una tasa de interés de casi 22%, que era justamente una tasa que resultaba onerosísima al Estado peruano, cuyo equivalente en cuotas trimestrales que se iban a pagar durante 60 cuotas daban un total de casi 500 y pico millones. Los intereses eran casi 500 y pico millones. ¿De dónde sale el 22%? Porque la Contraloría no habla de 22% en ningún momento del informe, sino de 9.5 o algo así. A ver, tú tienes un modelo de contrato donde los 5 primeros años es la etapa constructiva. Luego viene la etapa de repago. La etapa de repago se da desde el año 6 en adelante, hasta el año 20. Durante 60 meses, cuotas trimestrales, se iba a devolver esa cuota. ¿Cuál era el gran problema? Que para la parte del repago sí estaba claro en el contrato que los intereses eran 7 más 2.5, que era un spread que está reconocido en la cuota de pago. Sin embargo, el contrato no dejaba claro la tasa de interés que se debía contemplar para la etapa constructiva, porque el modelo de contrato exigía que el concesionario pusiera los 265 millones desde el año 0. ¿Quién te pone durante 5 años gratis el dinero? O sea que claro, durante 5 años eso ibas a tener que capitalizar cada año. Porque entonces cuando haces la tasa equivalente, ya no de los 15 años, sino de los 20 años, esa tasa equivalente es de 22%. Y entonces, claro, eso yo lo había escuchado y entendido, y por eso era obvio que ese era un financiamiento demasiado oneroso para el país. Ahora, eso no lo reconoce la Contraloría. Eso no lo desconoce la Contraloría. Y más bien ellos consideran que hay un perjuicio económico para el Perú de 40 millones de dólares. Es decir, que el flujo finalmente la diferencia entre lo que se hubiese pagado con el contrato original y lo que se hubiese pagado con la adenda es 40 millones de dólares más con la adenda que con el contrato original, pese al 22%. Eso es incomprensible. ¿Cuál es la respuesta? Lo que hace indebidamente la Contraloría es tomar un modelo financiero teórico que fue trabajado por Proinversión y que no está incluido en el contrato, y que y contra ese número que no estuvo al alcance de los postores, compara, digamos, a valor presente cuáles eran esas cuotas trimestrales que se tenían que pagar a futuro, que el Estado peruano debía pagar a futuro, y lo compara contra los pagos de la adenda. Eso, al hacer la diferencia, se establece una pérdida de 40 millones. O sea, lo que hace básicamente la Contraloría es comparar un modelo económico financiero teórico que no existe para los postores versus los pagos que generarían la adenda. Y eso genera la diferencia de los 40 millones. Pero el BUEF incluso dice que aun cuando se comparase, aun comparando con el modelo económico que tú estás diciendo, que es una cosa teórica que nunca entró en vigencia, digamos, utilizando la comparación correcta, la adenda número 1 supera en un ahorro estimado para el Estado entre 200... Pero incluso si tomamos como válida la comparación realizada por la Contraloría entre la adenda número 1 y el modelo económico, corrigiendo la tasa de descuento, dice que la tasa de descuento que ha aplicado no es la correcta. Corrigiendo la tasa de descuento, la adenda número 1 generaría un ahorro del Estado de 56 millones y no un perjuicio de 40 millones. O sea que incluso utilizando la propia metodología que ha usado la Contraloría. O sea que aquí hay cuestionamientos muy serios. Hay cuestionamientos serios porque además la Contraloría pudo haber usado el informe de la CAF. CAF hace un análisis de mercado en donde estima las cuotas de pago, que eran básicamente de 12 millones, y cuando tú traes a valor presente esa cuota, hoy, nos genera respecto a la adenda un ahorro de casi 56 millones. Esa era la forma mucho más objetiva de comparar cuál era el ahorro para el Estado, ¿no? Ese ahorro pudo haber sido mucho mayor, como lo estima también el MEF, dependiendo de los supuestos que se tomen. Pero la Contraloría toma un modelo financiero y hace estimaciones que carecen además de sustento. Yo mandaría a los funcionarios de la Contraloría a seguir una clase de finanzas, porque de ninguna manera se explica la pérdida para el Estado de 40 millones. Explícame. Y eso lo rechazo tajantemente. La clave del asunto acá está en esos 5 años en que no se paga, no se repagan. El repago del préstamo es recién en el año 6. Durante 5 años no se paga nada. Entonces, en esos 5 años,
¿Por qué es que crece tanto la deuda? Porque hay que capitalizar intereses. Así es, hay que capitalizar intereses y lo que asume la Contraloría es que esos 5 años vienen gratis o sea que el banco tiene que poner los 265 millones desde el año 0 y que durante 5 años pues no tiene derecho a cobrar ningún interés. Eso nadie te lo va a... Pero ¿cómo es posible justificar que la Contraloría pueda, digamos, ignorar una cosa tan elemental? Y además, cuando tú ves el análisis numérico, que es difícil de explicar digamos, aquí a la teleaudiencia, tú dices, nunca han llevado una clase de finanzas los funcionarios públicos de la Contraloría. Están para mandarlos a hacer una clase de finanzas porque no hay forma de explicar una pérdida de 40 millones de ninguna manera. Eso que quede claro, y además dejan un mal precedente para las inversiones en el Perú. ¿Por qué? Porque en ningún momento la Contraloría rechaza que hemos alterado los factores de competencia, la famosa desnaturalización de la APP, que se sustenta en cambiar los factores de competencia, que son 2, el cofinanciamiento, y el otro factor de competencia era el porcentaje de reintegro. La Contraloría implícitamente acepta que no hemos cambiado ninguno de esos factores de competencia. Sin embargo, de manera arbitraria, saca un término que es condiciones de competencia y le da contenido. Dice que dentro de condiciones de competencia deberíamos entender el tema de cambio de la modalidad de pago, el esquema de pago, las garantías, cosa que deja en una clara desventaja al Estado peruano frente a cualquier modificación contractual a futuro. Porque mañana cualquier tema va a ser cuestionado por la Contraloría. O sea, mañana firmo otra modificación contractual y la Contraloría va a tener el derecho de intervenir para decir, bueno, eso que estás cambiando es una modificación contractual, es un cambio de las condiciones de competencia. Y entonces hay una arbitrariedad y una discrecionalidad de la cual se apropia la Contraloría, porque eso le corresponde al ente, al sector. Y va a invalidar cualquier contrato, eso es gravísimo. O sea, nadie va a querer firmar, ningún funcionario público, ningún contrato, porque cualquier cosa va a tener que ser cuestionado, o podrá ser cuestionado por la Contraloría como cambio de las condiciones de competencia, y no a los factores de competencia, que es el término correcto, y que en este caso de este contrato en particular han sido 2. El cofinanciamiento, que siguen siendo los 265 millones y que no han variado, y el porcentaje de reintegro del Estado peruano. Pero es el propio gobierno el que ha decidido rescindir el contrato. Mira, Jaime, este es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento, sobre todo frente a las declaraciones de hoy de la Contraloría, que ponen al Estado peruano frente a una clara desventaja frente a un CIADI. Y yo calculo que ese es un tema que tendrá que analizar el nuevo ministro de Economía y el equipo de gobierno para no dejar en una posición desventajosa al Estado peruano. Ahora, tiene 2 conclusiones el informe. La primera conclusión, la verdad que está muy mal escrita y no se entiende bien lo que quiere decir, ¿no? Pero no se entiende nada del informe. Así es, pero las últimas 4 frases dicen: hechos que se originaron por cuanto funcionarios con su accionar han favorecido al concesionario, por cuanto no velaron porque se cumpla el contrato de concesión para la acreditación del acreedor permitido y la normativa de asociaciones público-privadas permitiendo la irregular suscripción de una adenda. Es decir, ustedes no velaron porque se cumpla el contrato de concesión para la acreditación del acreedor permitido. Este es el oficio, Jaime, que lo he traído, 4739-2016, donde se le señala al consorcio, al concesionario, que Goldman Sachs cumple los requisitos establecidos en la cláusula 1.1 del contrato de concesión para ser calificado como acreedor permitido. Este es el oficio que dice, según la Contraloría no existe. Y como te mencioné, tenemos la carta misma de Goldman Sachs, donde dice, respecto al formulario 14, hay que corregir primero y precisar el contrato respecto a esta imprecisión de la tasa de interés, porque si no, ningún banco en su sano juicio te va a firmar una línea de crédito en donde no queda clara cuáles son las obligaciones financieras. Entiéndase por obligaciones financieras a la tasa de interés. Claro, porque lo que todavía dice, voy a leer, y la adenda fue suscrita entre el Ministerio de Transportes y el concesionario dentro de los 3 primeros años de firmado el contrato de concesión sin que el concedente haya autorizado a un acreedor permitido, autorización que no pudo darse debido a que no se presentó el anexo 14. Consecuentemente no existía una oferta de financiamiento cierta al concesionario y por el contrario el posible acreedor permitido expresó que no se comprometía a ello.
Bueno, yo no entiendo nada, pero Lo que está diciendo es que el acreedor permitido está pidiendo la aclaración primero del contrato respecto a la tasa de interés, que es un problema que la misma Contraloría del 2014 y en esta gestión con Edgar Alarcón advirtieron en sus respectivos informes. Pero esto se presenta pues como si fuese una cosa muy negativa. Además el MTC... Es una formalidad que es imposible de cumplir frente a estas imprecisiones y vacíos de la Contraloría, que como te digo, el Contralor, cuando fue vicecontralor y su equipo, no advirtieron ni supervisaron una vez que se firmó el contrato. Sorprende ahora el entusiasmo y la minuciosidad que le ponen justamente al tema de la adenda. ¿Dónde está la doble? Veo una doble moralidad, ¿no? A mí, personalmente, el Contralor me incluye en el informe por haber omitido mi función de supervisión. Bueno, a él le pregunto, cuando fue vicecontralor, él y su equipo, ¿por qué no supervisó el cumplimiento adecuado del contrato de concesión? Hay que investigarlo también, ¿no? Porque nos regresa encima a un contrato que carece de esos dos temas. Carece de la precisión de la tasa de interés y carece del cierre financiero. Pero además, Jaime, yo te quería comentar que yo fui una de las... Cuando asumí la gestión, yo tuve partió de mí el hecho de visitar al Contralor, y están los registros seguramente en la Contraloría, en donde le pedí un equipo de acompañamiento para interpretar los vacíos que teníamos respecto a las trabas de la inversión. Me puso un equipo de acompañamiento donde estuvo Edgar Cotrina y su gente, y frente digamos, hicimos la lectura conjunta del contrato, y frente a ellos se genera esta carta el 12 de octubre del 2016. Es una carta que el mismo Contralor firma, no me lo firma un funcionario de tercera línea, me lo firma el mismo Contralor. ¿Y qué dice? Primero, ratifica la generalidad del contrato, que no acota la tasa de interés, que no le pone límite a la tasa de interés, no me manda a caducar, claro, no me observa nada. Y en segundo lugar, me dice consulta a Proinversión si los postores tuvieron acceso a los informes financieros. Hicimos la consulta a Proinversión, tenemos la carta donde Proinversión nos dice los postores no tuvieron acceso a los informes financieros, que es lo que te está diciendo ahí el MEF. El famoso modelo financiero. El modelo económico financiero, que fue parte de estudios internos que hizo Proinversión y que no formaron parte de las bases y menos del contrato. Luego de corroborar con Proinversión que estos informes no estuvieron al alcance de los postores, nos recomienda, de ser negativa la respuesta señalada en el numeral precedente, negocia, no me dice evalúa si negocias, me dice negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero o su equivalente en cuota pago, o la cuota de pago trimestral. ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo pude haberme ido de repente a ESAN o alguna entidad, digamos, académica a ver el cálculo de la tasa a negociar, pero preferí hacerlo con un organismo internacional, justamente para blindar de cualquier duda, y lo hice con la CAF, porque la CAF no va a poner en prestigio su reputación de 19 países en el mundo. ¿Y la CAF qué dijo? Y la CAF emitió un informe donde nos hace el cálculo, nos da el margen de negociación, nos dice, negocia hasta un máximo de 12 millones de cuota trimestral, frente a los 14 millones que nos pedía el concesionario, frente a los 8 millones que era lo del modelo teórico que no estuvo al alcance de los postores. Entonces ese era nuestro marco de negociación objetiva, que hemos respetado en todo momento, y que la Contraloría, obvio, no lo reconoce ni en sus informes. Pero negociaron ustedes con... Nosotros negociamos con Goldman Sachs, pero frente al tema digamos, de esta hipotética tasa de interés que nos pone, la tasa de interés de mercado que nos da la CAF, hubo una alternativa mejor, que era no pagar ningún tipo de interés para la etapa constructiva, para los intercalares, y cambiar la modalidad de pago. O sea, lo que se iba a pagar en diferido después del 5º año de construcción, porque siempre el riesgo de financiamiento ha sido del Estado, nunca ha sido del privado. El riesgo de financiamiento siguió siendo del Estado, solo que ahora el Estado cambiaba la modalidad de pago. Se iba a pagar conforme se avanzaran las obras. Esa es la diferencia, y nos ahorrábamos intereses. Pero ahí hay argumento del costo de oportunidad, que se pierde el costo de oportunidad. Digamos, bueno, pero cuando comparas, pues usa tu bono, tu tasa equivalente para que usas para los bonos soberanos, que máximo pues puede ser 5 o 6%, y ahí de todas maneras sigues teniendo un ahorro. Claro. O sea, no hay forma, sustentado numéricamente y siguiendo buenas clases de... Es decir, si el Estado hubiese tomado un préstamo para financiar
un préstamo por su cuenta, digamos, para financiar estas obras. Había un ahorro definitivamente. Había un ahorro tremendo igual porque hubiera sido al 5 o 6%. Así es. En cambio, en este contrato era al... Altísimo, pues 22%. ¿Eso quién lo va a permitir? Y el Contralor nos regresa ese contrato, que tiene ese defecto, gravísimo para la historia del Perú. Gravísimo, porque así ningún funcionario público, como tú dices, responsable, va digamos, va a tratar de solucionar este gran problema en el que nos pone el Contralor, porque cualquier tasa de interés mañana va a ser cuestionada. No pago 22, pago 15%. Entonces, el Estado peruano podría decir, no, 15 no me gusta, anda, busca un mejor crédito en el mercado. Regresa y me trae 12. De repente cierro en 12 o no lo cierro. Vamos a suponer cuál es el problema del cierre financiero. Al no tener fecha límite de cierre financiero, el concesionario puede regresar todas las veces que quiere y decirme, mira, te he conseguido, tengo al acreedor, pero me quiere, la tasa de interés que me está cobrando es esta, y a mí no me gusta, regresa, pero el concesionario está cumpliendo. Sí, pues. Y entonces puede regresar todas las veces que quiera hasta que me guste. Y ese era el problema. Y ese era el grave problema de no tener una fecha de cierre financiero que nosotros le hemos evitado a todas luces con la adenda. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos. Seguimos conversando entonces con Fiorella Molinelli, viceministra de Transportes, todavía viceministra de Transportes, ¿no? Jaime, he puesto mi cargo a disposición, siempre como funcionaria pública, contenta de servir a mi país desde donde me toque estar. Yo ya el día de hoy he puesto mi cargo a disposición. Bueno, y una de las cosas que se dijo en determinado momento es que tú has sido socia de Alfredo Dammert, que formaba parte, o no sé si sigue formando parte del directorio de Ocitran, directorio que aprobó la adenda contra el informe técnico digamos, interno de Ocitran. Y se ha dicho que tú eras socia, has sido socia de él, y que podría haber pues por eso es que él, en todo caso sería una crítica o un ataque a él más que a ti, pero de todos modos, no sé. Jaime, te agradezco la pregunta porque es un tema que se ha repetido de manera continua. Te he traído la partida registral donde figura en el año 2014, en agosto del 2014, mi renuncia al cargo de socia y gerente general de una consultora que tuve con el ingeniero Dammert. En el 2014, cuando yo no tenía ninguna participación pública, no tenía ningún cargo. Y esto fue notificado con notario. Mi compraventa de acciones, la notificación, todo fue hecho con notario en el 2014 como corresponde y como debe hacerlo cualquier persona honorable, honesta y transparente. Y esto es lo que varias veces ha repetido un congresista de manera irresponsable. Yo quiero dejar constancia de este documento que lo pongo a disposición de quien desee. Ahora, ¿no? Bueno. Pero además déjame decirte que una de las personas que lo viene repitiendo es la señora Benavente, a la que más bien yo le preguntaría respecto a este correo, a este chat interno, donde me recomienda durante la etapa del concurso para los directores, me recomienda el ingeniero Dammert. Me dice que es un tipo capo, honesto, más feliz imposible. Te lo dejo para que lo leas si gusta. Me habla de todos los postores, de todos los concursantes, pero del ingeniero Dammert me dice un tipo capo, honesto, más feliz imposible. Entonces, esa es una prueba que también voy a adjuntar en su debido momento, porque eso deja claramente en evidencia las faltas graves que está diciendo respecto a mi persona. Bueno, aquí tú eres una de las personas, el propio Martín Vizcarra también está siendo acusado penalmente en este informe, y tú también, Fiorella Yanina Molinelli Aristondo. Bueno. Jaime, pero si me permites un minuto, también estoy poniendo a disposición de la Fiscalía los correos electrónicos donde estoy copiada, donde se evidencia que veníamos negociando, haciendo una evaluación conjunta con Ocitran respecto a esta adenda que justamente ellos critican en su informe final, y en donde admite el pago del adelanto.
Ese es un tema que mis abogados lo están presentando y que claramente después se desconoce en un informe que ahora todo el mundo... Aucitran aceptó el pago del adelanto. Acepta el pago del adelanto y son correos electrónicos internos entre los funcionarios que estamos poniendo a disposición de la Fiscalía. Ahí dice, soslayando sus funciones de supervisión, suscribió la adenda 1 al contrato de concesión, etcétera, 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 etcétera. Dicho sea de paso, al final de esta enumeración de funcionarios, dice, los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa, funcional, etcétera. Asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito. Ahora no dice qué delito, digamos, aquí no hay tipificación, una cosa que me llama la atención. Así es un informe poco serio, es un informe, contrario a lo que dijo el Contralor, político, carece de sustento técnico, carece de sustento legal, y eso es un tema que nosotros vamos a reclamar, porque este es un informe que contiene una serie de vicios, porque no se responden a cada uno de los argumentos que 16 funcionarios públicos presentamos de manera seria y responsable. Ahora, el problema es que este informe con, digamos, todas las deficiencias, la falta de sustento que supuestamente tiene, ha ocasionado la rescisión del contrato, porque han rescindido ustedes el contrato. Y entonces esto, claro, puede significar un juicio ante el CIADI, una demanda ante el CIADI, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿cómo se va a resolver esto? Regresamos a foja cero. Los estudios de ingeniería eran del concesionario, me imagino que no los va a regalar. Hay que volver a hacer estudios de ingeniería, en fin, esto se va a hacer por obra pública. ¿Cómo se va a resolver este tema? Como tú bien señalas, los estudios de ingeniería le corresponden, son de propiedad del concesionario. Si se tomase la decisión de hacerlo por obra pública, bueno, lamentablemente, y me lo digo con mucha pena por el Cusco, por quienes hemos trabajado de manera constante tratando de sacar este proyecto adelante a pesar de las deficiencias del contrato, nos vamos a demorar 4 años en volver a armar todo el procedimiento y a construir los estudios de ingeniería, porque hay que primero concursar digamos, al consultor que se va a encargar de hacer el estudio de ingeniería. Luego otros 2 años más para desarrollar los estudios de ingeniería. Pero no hay estudios, porque hay un tuit de Alan García que dice que ya los estudios están. Mira, los estudios de ingeniería son de propiedad del concesionario. Yo no estoy segura si el concesionario va a querer vender sus estudios de ingeniería. Eso habría que preguntárselo al concesionario. Y bueno, en los 5 años que ya sabemos que demora la construcción del aeropuerto. En total, estamos hablando de un promedio de 9 años. Estamos claudicando al sueño de los cusqueños de postergarle hasta después de 9 años el aeropuerto que se merecía. Ahora, ese es un tema que yo estoy seguro que este gobierno va a tratar de superar para cumplir con la promesa de dar 4 años más. Ahí hay unos costos adicionales, o sea que al final todo va a resultar mucho más perjudicial para el Estado peruano. Yo reto al Contralor, a su equipo, a que me demuestren pues en el futuro, cuando esto que se subsane, a demostrarme que definitivamente los nuevos costos van a ser menores a lo que nosotros hemos aprobado hoy en la adenda. No. Yo estoy segura que nadie te va a construir un aeropuerto por los 265 millones, que es lo que nosotros a través de la adenda habíamos sustentado. Y la historia lo demostrará. La historia va a ser la mejor defensora de este proceso que hoy Contraloría nos abre. Y bien, vamos a ver pues cómo se resuelve todo este tema, ¿no? Sí, y hay que preocuparse por justamente cómo queda toda esta seguridad jurídica de las inversiones, ¿no? Es una bomba atómica que la Contraloría diga, pues, condiciones de competencia, saca su as bajo la manga y dice condiciones de competencia y le da de manera taxativa, construye puntos, construye elementos y variables que para juicio de la Contraloría son condiciones de competencia. Mañana nadie te modifica un contrato, porque la consecuencia de modificar un contrato es que la Contraloría intervenga y diga, uy, me has cambiado condiciones de competencia, cuando lo correcto es ver que no se cambien factores de competencia. Bueno, el propio ministro Vizcarra pidió que la Contraloría sometió su decisión a lo que diga la Contraloría, la empoderó en cierto sentido, ¿no? Y ha dejado una clara desazón al ver este informe, como te digo, poco técnico y netamente político, ¿no? Es un tema que
que yo no sé cómo lo van a poder defender en las vías correspondientes porque carece de cualquier sustento técnico y legal. Bueno, nos está llegando una pregunta, pero la respuesta va a ser obvia, ¿no? ¿Tienen idea de quién va a ser el nuevo ministro? Eso es un tema que le compete netamente al presidente pues de la esas preguntas República. no se hacen, porque ya se sabe que... Bien, Fiorella, vamos a ver qué pasa, pues. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Jaime.